Buenas tardes, hoy es martes 8 de noviembre de 2022, es la charla número 21, que va a ser la penúltima de este año, y hoy nos vamos a referir a un hecho muy glorioso de la historia patria, porque la patria tiene dos partes, digamos, el periodo hispánico y luego el periodo argentino. Esta victoria que hoy voy a narrar, que es la más grande derrota sufrida alguna vez por el ejército británico y su armada, pertenecería al periodo hispánico de la patria. Pero nosotros lo reconocemos con gran orgullo como propia y por supuesto que así tenemos que hacerlo. Me estoy refiriendo a la victoria obtenida frente al ejército invasor británico comandada por el teniente general John Whitlock el domingo 5 de julio de 1807. Y sin más preámbulos, voy a pasar a relatar los hechos, que son muy extensos. Por eso, sin más trámite, comienzo. Como expresé hace dos charlas, el martes 12 de agosto de 1806, al consumarse la derrota del general Beresford en Buenos Aires, una de las naves del comodoro Sir John Popham, el Leda, navegó hacia el fuerte de Barragán y descargó toda su furia, su impotencia por la derrota sufrida en Buenos Aires y arrasó dicha fortaleza. Con eso se les quiso avisar a nuestros antepasados que no estaba dicha la última palabra, que solo habían perdido una batalla, pero que la guerra iba a continuar. En septiembre de 1806 retorna al Río de la Plata uno de los buques de Popham, el Raisonnable, de 64 cañones, con muchos refuerzos que él había levantado en el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica. Y le acompañaba la fragata Medusa, que venía con 200 jinetes, que era un nuevo aporte que enviaba el general David Byrd desde Ciudad del Cabo. En octubre, Byrd, ya enterado del desastre sufrido por Beresford, envió al teniente coronel Thomas Backhouse con 2.000 hombres. Todas esas tropas van a desembarcar en Maldonado, porque esta vez se va a seguir el plan original que tenía Beresford, que se alteró al enterarse de la existencia del tesoro de Buenos Aires. Entonces, ahora tenían que conquistar la banda oriental y luego de asegurada esa posición geográfica, marchar sobre Buenos Aires teniendo sus espaldas cubiertas. El 28 de octubre de 1806, el comodoro Popham consideró que estaban dadas las condiciones para conquistar Montevideo. Bombardeó durante muchas horas la ciudad y cuando estaban bajando los botes para desembarcar desde sus naves, las tropas, se produjo una rápida bajante que los obligó a retirarse a Maldonado, donde desembarcaron al día siguiente. En Londres, mientras tanto, ignorándose la derrota sufrida por Beresford, se alistaban tropas, algunas al mando del general Samuel Auchmuty, para fortalecer a Beresford, ¿no es cierto? Y otras, al mando del general Robert Crawford, debía acompañarlos hasta Buenos Aires y de allí seguir, cruzar el Cabo de Hornos y conquistar la Capitanía General de Chile. Pero ¿qué pasó? Cuando llegaron a Maldonado se enteraron de lo ocurrido. Entonces, esos planes de la conquista de la América Hispana, fíjense que hasta se había pensado en alistar otra invasión al mando del general Arthur Coll Wellesley, futuro duque de Wellington,
para conquistar el virreinato de Nueva España, es decir, México. Los británicos iban a conquistar todo el imperio español en América, así de simple. La derrota de Buenos Aires alteró sus planes decididamente. El primer ministro que estaba a cargo luego de la muerte súbita de Pitt, de William Pitt, era William Wyndham Grenville. Ese señor que ustedes se acordarán que tanto lo había criticado a Pitt por el ataque a las naves españolas procedentes de Buenos Aires, que voló un barco por caer un cañonazo en la Santa Bárbara del Mercedes, donde murieron la madre y muchas de las hermanas del futuro general Carlos de Alvear. Creo que con esto se acordarán. Pero este hombre que tanto había criticado a Pitt por ir a la guerra, ahora él decidía conquistarse definitivamente todos los dominios españoles en América. El problema fue cuando llega la noticia de la derrota de Belfort, quedaron en pánico, no sabían qué hacer. Había 100 barcos mercantes alistados para venir a nuestras tierras a vender, porque ellos primero conquistaban y después ponían las mercaderías más baratas por la revolución industrial, y así aniquilaban la última resistencia que podía haber en estas tierras y en cualquier otras que ellos atacasen, porque apagado el fragor del combate llegaban la venta de mercaderías muy buenas y muy baratas. Entonces así de a poquito la gente, y bueno, era asimilada al Imperio Británico. Pero opa, ¿qué pasó? Belfort fue derrotado. Hay que reconquistar estas tierras. Enviemos todo lo que tengamos. Lo primero que se hizo fue reemplazar al comodoro Sir John Popham, que va a desaparecer de nuestra historia, siendo reemplazado por el contraalmirante Charles Stirling, ¿no es cierto? Un hombre, por supuesto, de grado superior. Este hombre va a llegar con una flota, fíjense que siempre jugaba, era lo mismo, la armada, de la Compañía Comercial de las Indias Orientales, ¿no? Que venían con mercadería y con muchas tropas de la compañía, que en definitiva eran tropas británicas. Stirling, con el general Auchmuty, que quedó al mando de las tropas en la banda oriental, planean la conquista de Montevideo. Esta se va a producir el 3 de febrero de 1807, con una verdadera carnicería. Atacaron con cohetes con Greb y destruyeron las defensas españolas de las murallas de Montevideo, muriendo 600 montevideanos, defensores, con unos 500 heridos, mientras que las tropas invasoras sufrieron 240 muertos y cientos de heridos, datos que ellos por supuesto nunca revelaban, información top secret, como dirían ellos. Todo estaba saliendo bien, pero Tata Dios, en su infinita sabiduría, nos iba a dar una mano. ¿Y cuál fue esa mano? Y nombrar a un incompetente al mando de las tropas invasoras. El 23 de febrero de 1807, su graciosa majestad, el rey Jorge III, no tuvo más brillante idea que nombrar al teniente general John Whitlock como comandante en jefe de todas las fuerzas británicas en operaciones en la América del Sur. Ojo con ese título. No era cualquier cosita, era el comandante en jefe de todas las fuerzas británicas en operaciones en la América del Sur. En marzo, el 6 de marzo de 1807, el rey le agrega a ese nombramiento militar uno muy importante, civil, un nombramiento civil, ya que Whitlock iba a ser el gobernador civil de las nuevas posesiones que se incorporarían al Imperio Británico en la América del Sur.
O sea, fíjense que este hombre venía investido con unos títulos impresionantes. Era un teniente general, viene teniente general a hoy día general de división, general de brigada. O sea, él estaba arriba, bien arriba de la carrera militar. Era el grado máximo. ¿Por qué fue nombrado Whitlock, que ya lo califiqué de incompetente? Bueno, parece ser que este hombre tenía un lejano parentesco non santo con el rey Jorge III. Parece que el papá de Jorge III, aparte de estar con la mamá de Jorge III, anduvo con alguna que otra damisela de la corte, siempre dispuesta a estar, ¿no?, a escalar posiciones. Y de esas relaciones extramatrimoniales habría nacido John Whitlock. Pero aparte, como si eso no fuera suficiente, había un problemita más contemporáneo. Parece que Whitlock estaba casado con una mujer muy bonita de la corte. Pero esta chica, aparentemente, bueno, ustedes ven cómo anda la corona estos días, este anda con este, está con lo otro, un verdadero telelagrimón mexicano, ¿no? Parece que esta muchacha, la esposa de Whitlock, era la amante del duque de York, muy amigo del rey Jorge III, y palabra más, palabra menos, lo he dicho, me haces la gauchada, lo mandás lejos a este, así estamos más tranquilos nosotros, ¿no? Esos son rumores que yo honestamente los creo, pero bueno, en fin. La cuestión que este incompetente John Whitlock va a llegar a Montevideo con tantos títulos, pero aparte viene con tropa, más tropa, cada vez se van sumando más en la banda oriental. Y ¿cómo estaba la situación en la banda oriental después de la conquista de Montevideo? Y bastante tranquila. ¿Por qué? Porque las mercancías se vendían muy baratas, de a poco el pueblo de la banda oriental fue como resignado, aparentemente aceptaba su suerte, se fundó un periódico bilingüe, espere que lo quiero leer para no decir tonteras, Southern Star, el Estrella del Sur, que era editado, entre otros, por Francisco Antonio Cabello y Mesa, que fue el fundador del Telégrafo Mercantil de Buenos Aires en 1803, y Vicente Aniceto Padilla, quien, junto con Saturnino Rodríguez Peña, lograron la fuga del general Guillermo Carr Bereford y el teniente coronel Dennis Pack. O sea, fíjense cómo la red de espionaje, todo tenía que ver con todo, y todos los colaboracionistas iban obteniendo trabajo y muy buen dinero. Eso, por interés baila el mono, dice un dicho, y es cierto. Bueno, el amigo Whitlock arriba a Montevideo el domingo 10 de mayo de 1807, junto con el general John Levinson Gower y 1800 soldados, y con un viejo amigo y un conocido de estas tierras, un viejo amigo de él, de origen francés en su momento, irlandés, en fin, ustedes ya más o menos conocen la historia de James Florence Burke. Y cuando las tropas británicas logran vencer a las francesas en Haití en 1793, ustedes ya saben, del interrogatorio, Whitlock lo ve a Burke, un hombre tan bien puesto, con sangre fría, qué sé yo, que le propone ingresar al ejército británico y al Intelligence Service, lo cual este caballero acepta gustoso. Pero ahora Burke no viene como un espía, no, él viene como militar, viene al mando del regimiento de infantería número 36. Pero por supuesto, hombre de inteligencia, iba a recorrer el espinel de sus viejos espías contratados, ¿no? Hacía 4 años. El domingo 14 de junio llega a la banda oriental, a Montevideo, el general Robert Crawford, ese que tendría que haber ido a conquistar Chile, y con una flota impresionante al mando del almirante George Murray, que por el grado va a reemplazar al contraalmirante Charles Stirling, que recuerden había reemplazado a Sir John Popham, que era comodoro. Es decir, tenemos un teniente general del ejército y un almirante de la Royal Navy, de la Real Armada Británica. Es decir,
tenemos en el comando conjunto, fuerzas de mar y tierra, a los top 10, ¿no?, de ese momento. Whitlock y Murray. Esto es muy importante, no vino cualquier cosa, ¿eh? Mandaron lo mejor. En esos días, Liniers, con más corazón que cabeza, lo envió al coronel Francisco Javier de Elío, con 300 hombres, a intentar recuperar Colonia del Sacramento. Por increíble que pueda parecer, estos 300 loquitos, valientes, heroicos, digo loquitos cariñosamente, desembarcaron en el arroyo de las Vacas, en la banda oriental, y marcharon hacia Colonia, y si no se le hubiera escapado un tiro a un soldado del regimiento de Migueletes, ¿quién le dice? Hubieran ganado, porque era tan impensado ese ataque que el perjuro teniente coronel Dennis Pack, el que se escapó con Bereford y luego de haber jurado que nunca más luchaba, volvió a luchar contra nosotros, fue puesto en alerta. Y claro, al ponerse en alerta salió en persecución de Elío y los alcanzó en el arroyo San Pedro y bueno, en un pequeño combate los venció. En esas tropas que comandó Elío había varios integrantes del regimiento de patricios. No se puede decir que fue el bautismo de los patricios, pero que sí unos patricios, algunos patricios, los heroicos patricios de Buenos Aires, ahí lucharon, siendo derrotados y lograron pasar, con más suerte que otra cosa, hacia Entre Ríos y con el tiempo retornaron a Buenos Aires. Whitlock, presionado por sus generales, que él era teniente general y tenía 4 generales a su mando, que eran el general John Levison Gower, que vino con él, el general Robert Crawford, el general Samuel Auchmuty, el general Charles Lumley, más una veintena de coroneles, 50 tenientes coroneles, y en un total de arriba de 12.000 hombres de fuerzas de tierra, porque las fuerzas del mar, comandadas por el almirante George Murray y el contraalmirante Charles Stirling, con unos 50 comodoros y capitanes de fragata, y una marinería que oscilaría entre 1.500 y 1.800 hombres, lo que da cuenta del poderío. Estábamos hablando de una fuerza invasora de cerca de los 13.000 barra 13.500 efectivos. Ojo, la ciudad de Buenos Aires en ese entonces no llegaba a 45.000 almas, contando a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los viejos. Prácticamente venía, por cada 3 porteños venía un invasor de mar y tierra. Bueno, Whitlock es presionado por sus generales. General, ataquemos ya. Cuanto más rápido ataquemos, les ganamos, ya está. Esta vez nos vengamos, vamos a recuperar las banderas. Para ello el tema de las banderas capturadas era tremendo. Entonces, así fue como el 27 de junio, ¿no es cierto?, zarpan de Montevideo, la flota invasora, que se componía de 110 naves. Ustedes imagínense, 110 naves que, para crear pánico en la población porteña, los hicieron desfilar frente a la ciudad de Buenos Aires y se dirigieron hacia el sur, ¿no es cierto?, para desembarcar en Barragán, ¿no? Bueno, el desembarco en sí no se produjo en Barragán, se produjo un poco antes, todavía era la reducción de la exaltación de Cruz de los Quilmes, en un lugar muy mal elegido por el general Crawford. Era un pantano, una ciénaga prácticamente, el río estaba muy crecido. Por eso decidieron reembarcarse y lo hicieron al sur del arroyo El Gato, que era el límite de la reducción indígena, y allí bajaron 9.000 hombres, cientos de caballos, artillería,
Una cosa impresionante debe haber sido, un espectáculo impresionante. Varios barcos tenían como grúas para ir depositando a los caballos y a la artillería. Y allí empezaron los británicos a marchar desde las ruinas del fuerte de Barragán. Lo hicieron hacia los altos de Ensenada, que hoy sería la Plaza Moreno de la ciudad de La Plata, y de allí marcharon hacia el norte, rumbo hacia la derecha, y pasaron por diferentes y pequeños villorrios, conducidos contra su voluntad por un hacendado de Ensenada, un hombre muy rico, muy valiente, tenía una casa muy importante en Buenos Aires, que era Juan Pedro Duval, quien antes de ser tomado prisionero logró escribir unas pequeñas líneas y le dijo a los chasquis que envió, esto se lo entregan en propias manos a Martín de Álzaga, del cual era amigo. Y así fue como estos hombres lograron cumplir su cometido y en una rápida cabalgata llegaron a Buenos Aires y le entregaron el papel a Martín de Álzaga, que era un personaje del Cabildo de Buenos Aires, y les decía, el enemigo muy numeroso ha desembarcado en Barragán. O sea, los de Buenos Aires ya sabían que los tenían en tierra. Bueno, yo no les voy a contar, lo tengo escrito por supuesto, si Dios quiere va a formar parte del libro 2 de la colección de 7 libros de radiografía del imperialismo británico, cómo fue la marcha desde lo que hoy es, digamos, los Altos de Ensenada, sería la ciudad de La Plata, pasaron por donde hay un regimiento hoy de comunicaciones del ejército argentino, teniente coronel Higinio Vallejo se llama, y ahí en ese lugar quedan lo que fue parte de la estancia de un señor Alexander Bell. Yo tuve la oportunidad hace muchos años, invitado por un amigo mío, el teniente coronel Jorge Bafigi, a disertar en esos lugares. Y bueno, como este amigo mío me hizo tanta propaganda, me llevaron a verlo, si eso en serio podía ser de Bell, de la época de las invasiones. Yo no lo podía creer, pero con mucha alegría les dije, sí, esto era así. Fíjense el tamaño de los muros, ¿no? Más o menos en algunos lugares son 60, 80 centímetros de ancho, ¿no? Ladrillos de esa construcción, o sea, todavía quedan. Y gracias a Dios, protegido por esa instalación del ejército, van a seguir quedando por siempre. Bueno, de ahí van a seguir marchando, van a llegar a Quilmes, siendo tiroteados por un grupo de gente muy valiente, que más que nada los inquietaba, ¿no? No los molestaba. Eran 9.000 hombres que venían marchando y el ejército británico no era ninguna tontera, ¿no? Pero estos milicianos, de un tal capitán Vicente Lima, especialmente en la zona cercana a la reducción de Quilmes, verdaderamente les molestaba. Era como un mosquito que los pinchaba y los inquietaba, como diciendo, pero estos tipos parece que nos van a pelear, no se han asustado con el desfile naval y ahora con nuestra marcha. No, nuestros antepasados era gente muy valiente. Bueno, así Liniers, tomada debida cuenta de que se venía de un ataque impresionante sobre Buenos Aires, toma una medida alocada. ¿Por qué? Ahora el virrey interino de Buenos Aires, que ahora les voy a contar cómo llegó a ese cargo, ¿qué hizo? Pasó más o menos 5.200 hombres por el reconstituido puente de Galvez y los ubicó en lo que hoy es la ciudad de Avellaneda, con a las espaldas de él el riachuelo. Es decir, eso es una locura militar. Uno se tiene que poner no adelante de un río, en este caso el riachuelo, de una montaña, de un bosque, sino atrás, que el enemigo lo pase y luego yo te peleo. No, este se puso adelante. Esto recuerda una célebre batalla, que fue una carnicería sufrida por los romanos, que es la batalla de Trasimeno, librada en el norte de Italia
una victoria obtenida por el general cartaginés Aníbal Barca, luego de cruzar con elefantes los Alpes. Aníbal, sabiendo que unas legiones habían salido en su persecución, había un lago, el lago Trasimeno, y unas colinas muy llenas muy boscosas, llenas de árboles. Entonces él se adelantó en marchas forzadas a los romanos y se escondieron tras los árboles. Cuando los romanos estaban pasando en el camino paralelo al lago Trasimeno, Aníbal atacó en pendiente para abajo con todo el armamento que disponía, y los romanos quedaron con sus espaldas en el lago y con los cartagineses que se le venían encima. Los que quisieron huir caían en el agua y morían ahogados. Fue un desastre, el desastre de Trasimeno. Bueno, Liniers se puso como las tropas romanas. Pero el general Gower, que había salido de una estanzuela que algunos restos todavía de ella quedan cerca de la estación de Bernal, en el partido de Quilmes, la estanzuela de Santa Coloma, llega y encuentra las tropas formadas de Liniers. Entonces, en vez de atacarlo, en vez de arriesgarse a un combate, que vaya a saber uno cómo le iba, porque Liniers tenía más arriba de 5.000 hombres, ya lo dije, 5.000, 5.200, Gower empezó a caminar paralelo a Liniers y las tropas de Liniers lo seguían y parecía un baile, iban para un lado, iban para el otro. Entonces, claro, cruzar el riachuelo era imposible, supuestamente, pero lo que Liniers ignoraba, que junto con Gower, el ejército que comandaba Gower, venía un hombre, un estadounidense, que conocía mucho Buenos Aires, era un comerciante, un negrero, vendía esclavos, que se llamaba Guillermo Pío White. Entonces, como les venía diciendo, mientras las tropas de Gower, del general Gower, iban para la izquierda o la derecha, los de Liniers lo seguían, era como un baile. Pero de pronto, sin que las tropas de Liniers se dieran cuenta, en voz baja se le dio la orden a las tropas de Gower de montar las bayonetas, la bayoneta calada, y Pío White, nuestro querido amigo, le dijo a Gower, acá. Entonces, en vez de seguir caminando en paralelo, como si estuvieran bailando, Gower, ¿qué hizo? ¡Ta! Fue directamente sobre el riachuelo. Las tropas pasaron a los gritos, con la bayoneta calada y disparando. ¡Qué diablos! Cuando los de Liniers vieron eso, que se le venían encima, se abrieron, huyeron. Y Gower se precipitó al riachuelo por el lugar llamado el Paso Chico, y llegándole el agua a la cintura, tac, 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 pasaron al otro lado. Y el júbilo, la alegría de los británicos era inconmensurable. ¿Por qué? Ya nada los paraba, ya llegaban a Buenos Aires, ¿no? Liniers, al percatarse de la locura que ha hecho al cruzar con sus tropas, prácticamente exponiéndose a lo que ocurrió, retrocede al puente de Galvez y empieza, está totalmente obnubilado, a seguir a las tropas de Gower, y va a hacer unas marchas forzadas donde se produce una gran deserción, porque mucha gente no eran ni tropa, eran porteños nada más, no podían caminar, no podían seguir ese ritmo, se quedaban al costado, no podían seguir. Y así fue que Liniers logra enfrentarlos en el combate de los corrales de Miserere, donde solo bastó que ahora las tropas del general Crawford, con él a la cabeza, eso hay que reconocerlo, la valentía de ese jefe británico, calaron las bayonetas estos a su vez y atacaron a las tropas de Liniers, produciendo en media hora un desastre. Tanto que Liniers, el virrey interino, se fue a La Chacarita, que en ese entonces no era un cementerio, era un lugar de religiosos, y de allí le escribe a Whitlock que le diga qué condiciones fija él para rendirse. Para él eso era la derrota total. Estaba, no sé, de la gloria a la derrota hubo un paso. Liniers estaba acabado.
Pero yo les dije que este virrey interino, ¿en qué forma llega el virrey interino Liniers a ser tal? El 28 de junio de 1807, en el momento en que la flota británica de 110 naves estaban desembarcando en el final de la reducción de Quilmes o en Ensenada de Barragán, una fragata española, en medio de ese avispero de naves británicas, se ve que arriando la bandera, lógicamente, logró cruzar en medio de 110 naves enemigas y llegó la fragata Remedios, que para más que Remedios tenía que haberse llamado Milagro, y logra llegar a Buenos Aires. Y cuando desembarca, llegan a Buenos Aires, desembarca el capitán y todo eso, y dicen, miren, están bajando como locos, lo que Duval le había dicho, están bajando, desembarcando en Barragán. Dice, traigo 2 órdenes del rey de España, Carlos IV. La primera era que se nombraba mariscal de campo y nuevo virrey interino del Río de la Plata al que era brigadier, ¿cómo se llama? Pascual Ruiz Huidobro. Y al brigadier de la Real Armada lo habían ascendido. Santiago de Liniers lo nombraban gobernador de Montevideo. Claro, el rey cuando firmó eso no tenía idea de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque Pascual Ruiz Huidobro cayó prisionero el 3 de febrero de 1807 al conquistar el general Samuel Auchmuty Montevideo. Y en ese momento Ruiz Huidobro iba rumbo a Gran Bretaña como prisionero de guerra. Entonces, la segunda orden, curiosamente, arregló el entuerto que había hecho la primera. Porque decía que si por algún motivo este no podía asumir el cargo, brillante premonición, porque Ruiz Huidobro iba prisionero hacia Gran Bretaña en esos momentos, repito, no le daba el poder a la Real Audiencia de nombrar a su sucesor, sino que esto rápidamente caía en el militar de mayor prestigio, ergo Santiago de Liniers. Fíjense cómo las cosas, cuando tienen que suceder, suceden. De ese modo, el día del desembarco de Güitelock en Barragán, Liniers se enteró que era el virrey interino del Río de la Plata. Y quizás, contento, eufórico, tomó esa medida alocada de cruzar al sur del riachuelo para tratar de frenar a Gower, que como ya lo he comentado, no lo logró, sino que Gower pasó el riachuelo gracias al espía Guillermo Pío Guay. Las tropas de Liniers se desbandaron en los corrales de Miserere. Fue un verdadero desastre. Las tropas británicas que estaban marchando en 2 grandes divisiones, la de Gower, ya lo he relatado, logran cruzar por el Pago Chico, mientras que el teniente general John Whitlock salió de Quilmes el 3 de julio con el grueso de las tropas, ¿no?, rumbo al lejano paso de Zamora, que hoy sería Lomas de Zamora, ¿no es cierto? Era muy, muy lejos. Gower hizo muy rápido hacia el puente de Galvez, mientras que Whitlock marchó, pero un viaje muy, muy largo. Durante muchos años, varios historiadores argentinos se confundieron. El primero fue el general Bartolomé Mitre, diciendo que los 2 guías obligados por los británicos, digamos, con una pistola en la cabeza, a guiar a sus tropas, a propósito lo llevaron bien, bien lejos y cruzaron por el paso de Zamora, allá arriba, el paso de Burgos también. Pero eso no es cierto. Esta misma idea que sustentó Mitre, la sustentó un gran historiador quilmeño, José Alcides Cravioto, un gran historiador del Pago Chico, que también dijo lo mismo. Estos 2 valientes guías patrióticos lo llevaron a Whitlock en un camino. No. Eso no es cierto. Los 2
valientes y patrióticos guías eran espías británicos. Eran el doctor Carlos José Güesi y un experto peón, que era muy reconocido por enlazar toros, vacas, digamos, para comer, Mariano. Estos dos trabajaban para los británicos y los llevaron a Whitlock, entraron por el norte, digamos, de Buenos Aires y fueron a una casa, una quinta, que había alquilado Guillermo Pío White, y ahí se había instalado como el alto mando del espionaje británico en Buenos Aires. Al llegar Whitlock encontró grandes mapas, extensiones de esto, tendrían que ir por acá, informes del espionaje, todo se concentraba allí. O sea, fíjense de lo que valió el espionaje montado por John Florence Burke en 1803. Yo me olvidé de decir, porque esto no es fácil de resumir tan rápido, que si el general Gower, luego de cruzar el riachuelo, hubiera avanzado sobre Buenos Aires, se hubiera acabado todo. Pero su marcha tan lenta, por el barro que había, marcharon bajo un aguacero permanente, agua helada, qué sé yo, desde la actual prácticamente estación de Bernal, en el partido de Quilmes, de la estanzuela de Santa Coloma, hasta cruzar el riachuelo, la verdad que los extenuó. Son más o menos unos 20 kilómetros. En esa época, bueno, era invierno, empezó a anochecer más temprano y Gower, ¿qué hizo? Bueno, señores, a descansar. Mañana será otro día. Vuelvo a repetir, si él lo hubiera hecho, se acababa todo. Pero por suerte no lo hizo. Enterado de la derrota de los corrales de Miserere, muchos dijeron, bueno, se acabó, basta. Si el ejército de Liniers ya está en desbandada, qué sé yo, perdí, ¿qué le vamos a hacer? Cruzaron el riachuelo, vienen por el norte, y se acabó. Pero hubo un hombre muy valiente, un hombre que hay que reconocerlo, aunque posteriormente va a oponerse tenazmente a la Revolución de Mayo. No por eso nosotros tenemos que olvidar a este héroe de la patria vieja. Me estoy refiriendo al alcalde de primer voto del Cabildo de Buenos Aires, don Martín de Álzaga, quien dijo, acá no se perdió nada, vamos a seguir peleando. ¿Y cómo hizo este hombre para transmitir una mística de vamos a ganar? Bueno, ordenó que en todas las esquinas de Buenos Aires se encendieran grandes fogatas, como en la fiesta de San Pedro y San Pablo. Entonces la gente trajo madera, muebles viejos, y se prendió fuego y fuego. Y de golpe, la inmensidad, la oscuridad que cayó a la noche, muchos dispersos de los corrales de Miserere, que ellos empezaron a ver una lejana lucecita, como luciérnaga. Era Buenos Aires. Se encendieron todas las iluminarias, todos los faroles con cebo, ¿no? Todo, se prendió fuego todo, se encendió todo, y eso sirvió de guía y a su vez también sirvió de advertencia a Whitlock y sus muchachos. Todavía no está dicha la última palabra, teniente general. Nosotros vamos a luchar hasta lo último, vamos a luchar como se debe luchar un pueblo decidido, a luchar por nuestra patria, por nuestra tierra. Y así lo hicieron. Miles de dispersos, cientos de ellos, derrotados en los corrales de Miserere, guiados por esas luces llegaron a Buenos Aires y todos se fueron concentrando en las cercanías de la Plaza Mayor, a la cual hoy denominamos Plaza de Mayo. Se cavaron trincheras. En la noche trabajaban juntos el esclavo y el hombre rico, el español y el criollo, mujeres, todo el mundo hizo algo, Era ganar o morir, no nos quedaba otra, y eso hay que recordarlo. Y estábamos por enfrentar a un ejército que ni Napoleón podía vencer. Es decir, no era poco la vara que teníamos que superar. Estaba muy alta esa vara, pero nadie tuvo miedo. Y si lo tuvieron, lo escondieron bien trabajando. El doctor Manuel Belgrano, sargento mayor del glorioso regimiento de Patricio, fue felicitado por el coronel César Balbiani porque él comandó
las obras, digamos, el cavar una trinchera que tenían 3 metros de profundidad o 2 metros y moneda, 3 de ancho y 9 de largo, ¿no? Esas llamadas trincheras eran, que se hicieron varias, para frenar el ataque enemigo. En todas las casas de doble piso, en las azoteas, los adoquines, los cascotes que se sacaban de las calles eran subidos a las azoteas. Se calentó agua y el aceite. Lo de agua caliente y aceite hirviendo es cierto, no es un cuento. Ocurrió. Todo el mundo estaba decidido a luchar, a morir. Gower envió un parlamentario para decir, bueno, miren, esto ya se acabó. Le dijeron, no, esto no se acabó, esto ni empezó. El parlamentario, cuando volvió, estaba bastante asustado. Dice, si ustedes hubieran visto los rostros de esta gente, el entusiasmo que tienen, cómo se están preparando, van a luchar con todo. Gower dijo, epa, esta no la esperábamos. Nunca, nunca, hasta Buenos Aires, se luchó en una ciudad. Y nunca el pueblo se decidió a luchar por su ciudad. Era inconcebible, se luchaba afuera, en el campo abierto, ganaba Juan, ganaba Pedro, se acabó, se entraba a la ciudad, si ganaba el conquistador, y acá no ha pasado nada. No, ahora acá se peleaba en Buenos Aires. El general Whitlock, enterado, el teniente general Whitlock, enterado de la pelea que se les venía, que era complicada, pensó un plan que era pasar con todas sus fuerzas, ¿no?, por el norte de Buenos Aires, cortar el suministro de ayuda que pudiera venir del norte y tomar contacto con el río y empezar a marchar hacia el centro, hacia Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, perdón, hacia el fuerte, y que la flota de Murray atacase al mismo tiempo y cañonease las defensas porteñas. Pero ese plan no fue apoyado por sus hombres en el Consejo de Guerra que se hizo en Miserere. Entonces se adoptó el plan, bastante ilógico, por suerte, del general John Levinson Gower, que era atacar con 13 columnas que en forma paralela vinieran del oeste hacia el este hasta tomar contacto con el río, ¿no? La flota prácticamente no tenía nada que hacer en ese plan, increíblemente las tropas tenían que marchar sin disparar, ¿no? La idea era posiblemente no malquistarnos con los porteños, cuando avancemos, estos se van a rendir y nosotros tenemos 100 barcos mercantes dispuestos a vender mercadería. El negocio, esta vez, a los británicos les salió mal en todo sentido. Gower, que había intimado la rendición de Buenos Aires, pensaba que con solo la marcha de esos 9.000 hombres se ganaba, se acabó. Pero no fue así. A las 6 de la mañana del domingo 5 de julio de 1807 se libró la batalla que va a transformarse en la derrota más humillante de toda la historia del ejército británico y, por analogía, por haberse rendido también, de su poderosa flota. Se empezaron disparando 21 cañonazos de la actual Plaza Lorea, que llegaron, pero sin causar grandes daños, a la Plaza Mayor, donde estaban concentradas las tropas, el pueblo, y totalmente convencidos que iban a vencer. Ellos eran más o menos 5.000, los atacantes 9.000, pero cuando apareció Liniers, al que creían muerto en Miserere, bueno, fue la locura total. La gente dijo, ahora ganamos directamente. Álzaga había tomado medidas dictatoriales como un viejo dictador de Roma, pero todo el mundo lo obedecía ciegamente y se abrazaron con Liniers porque, olvidando alguna que otra vieja rencilla del pasado, y dispuestos todos a morir defendiendo Buenos Aires. Uno de los pocos éxitos que tuvieron los británicos fue capturar la posición de El Retiro, que era la Plaza de Toros, ubicada donde hoy está la Plaza General San Martín, pero parte de sus defensores, el tercio de gallegos, logró evacuarla por la actual
calle La Florida, y entraron en la Plaza Mayor, en medio de los vítores de los defensores, cual si hubieran sido vencedores, cuando en realidad habían sido vencidos en el Retiro. Todo el mundo comenzó a combatir de una manera tan increíble, tan espantosa, si ustedes me permiten, arrojándole piedra, agua caliente, aceite, que los británicos quedaron descolocados, no estaban preparados para eso. Ellos luchaban, vuelvo a repetirle, en campo abierto contra un ejército formado del otro lado. Acá era una locura, una locura. Y los nuestros, en la desesperación, peleaban con lo que tenían, desde tirar una piedra, partir una tijera en dos y armar dos lanzas, en fin. Vuelvo a repetir, el pueblo en armas, como alguna vez lo dijo el general Napoleón Bonaparte. Las tropas británicas perdieron mucho tiempo robando en las casas particulares y haciendo atentados contra el pudor, contra las mujeres indefensas, que por una cuestión de caballerosidad nadie pensó que las iban a mancillar, pero lo hicieron. Por eso a mí me resultó muy molesto, creo que fue en el año 2006 o 2007, que se hizo un recuerdo de las invasiones británicas y vinieron a desfilar acá tropas británicas y la gente estúpidamente, porque la verdad no me sale otra calificación, los aplaudía, como diciendo, ay bueno, alguna vez peleamos con ellos, viva, viva, increíble, pero esta tan tontera pasó en Buenos Aires. Es que la gente no sabe a quienes vencimos nuestros antepasados. Y yo me pongo en el presente, es un orgullo que uno tiene que tener. Vencimos a un ejército de asesinos. No eran las tropas de Belfort. Esto vino lo peor de lo peor. Hicieron cualquier salvajada, como luego lo voy a explicar con más detenimiento transcribiendo a un testigo. No lo que digo yo, alguien que los vio hacer esas barbaridades. Cuando llegan al convento de Santo Domingo las tropas del general Robert Crawford, y el perjuro teniente coronel Dennis Pack, entraron a caballo, mataron frailes y subieron a la única torre que había, desde donde fusileros, hoy les diríamos francotiradores, trataban de parar a la multitud, que enardecida los quería matar a todos, aunque les costara el propio pellejo, porque así se luchó en Buenos Aires. Uno de los testigos de ello, por más que trataron después de adornar la cosa, como que ellos eran unos gentlemen, que no lo fueron, el teniente coronel Lancelot Holland, que yo les dije que fue un redactor de la invasión británica en 1807, un improvisado redactor, escribió, digamos como en sus memorias, fue difícil impedir el saqueo del convento de Santo Domingo, se robaban todo lo que podían. El convento era rico y magnífico, como diciendo, y bueno, ¿qué íbamos a hacer? Si nos dejaban robar, robemos. Todo Buenos Aires luchó contra los invasores. Los esclavos, los negros esclavos, lucharon y se distinguieron más que otros. El cuerpo de donde ellos formaron parte y tomaron parte de la defensa fue el que más bajas sufrió en Buenos Aires el 5 de julio de 1807. Los británicos comenzaron a quedar encapsulados. Muchos se contentaron, bueno, no avancemos más, hasta acá llegamos, ya nos mataron a muchos. Bueno. En un ataque que quiso hacer el general Crawford para ver si podía abrir la llave, digamos, de poder entrar a la Plaza Mayor, fue donde estaba el regimiento de los patricios, que era en el colegio de San Carlos, actual Colegio Nacional de Buenos Aires. Se luchó con tanto valor, pero con tanto valor, que tuvieron que replegar. Y se replegaron a la casona de la Virreina Vieja, que era la casa de la esposa del virrey del Pino, una casa muy bonita, edificada en las actuales calles Perú y Belgrano. Los patricios junto al pueblo
atacaron de una manera tan decidida, se combatió habitación por habitación y luego en la azotea. Ahí ya en la azotea fue verdaderamente una carnicería, la gente se resbalaba por la sangre que había de ambos bandos, y uno de los partícipes, que fue luego general de la Nación, gobernador de Buenos Aires, un gran hombre, un gran patriota, como fue Martín Rodríguez, dijo: parece exagerado decir que por los caños corría sangre, pero eso sucedió. Ocupada esa posición, se han rendido los británicos, comenzó un grito: a Santo Domingo, a Santo Domingo. Ahí fue el último lugar donde convergió todo el pueblo y las tropas, porque fue el último bastión de los invasores. Un hombre de la multitud, que era el quilmeño Paulino Barreiro, escaló las escaleras de la torre y, luchando contra un británico, un soldado británico, cayó por el agujero del campanario al suelo desde esa altura, que debe ser más de 30 metros, pero con gran fortuna para él, que el que quedó abajo de él fue el soldado invasor. Paulino Barreiro se salvó. Muchos años más tarde, este hombre llegó a ser intendente de Quilmes y por cuestiones políticas murió degollado en la actual Plaza San Martín de Quilmes. Una calle de 2 cuadras supuestamente recuerda la memoria de Paulino Barreiro. Cosas veré de Sancho, ¿no?, dijo Don Quijote. Bueno, hubo otro hombre, si esto resultó increíble, hubo otro hombre todavía más loca la situación. Se subió arriba de todo donde está la cruz de la torre para bajar la bandera británica que allí ondeaba. Trastabilló y tomando la bandera de una punta y de la otra, aunque ustedes no lo crean, hizo como una especie de paraguas, de paracaídas, y logró llegar al suelo. Se dio un porrazo bárbaro, pero quedó vivo. En 1857, 50 años después de esa proeza, el doctor Pastor Obligado le dedicó un poema. Y el poema era El hombre que voló. Fue nuestro primer paracaidista. Y por esa razón particular yo le tengo un gran cariño a la memoria de José Antonio Leiva. Ahí se termina la invasión. La barbarie que ocurrió en esa jornada por parte de las tropas británicas hizo que el general, el brigadier de la Real Armada, Santiago de Liniers, por todos los medios quisiera parar esa carnicería, ¿no es cierto? Pero bueno, no se podía. El pueblo estaba fuera de sí, hasta que el propio Liniers se apersonó ahí con su alto mando, donde estaban, entre otros, Pueyrredón, en fin, Martín de Alza, que dijeron: bueno, basta, se terminó. Se tuvieron que rendir, y a ellos no les gustó. Dijo: se nos ordenó que saliéramos sin armas, fue un amargo deber. Los soldados estaban todos llorosos. Se nos hizo marchar a través de la ciudad. Nada podía ser más mortificante que el paso por las calles entre la gentuza que nos había ganado. Gentuza o no gentuza, perdieron, y mal. Me he referido al comportamiento verdaderamente vergonzoso de gran parte de las tropas invasoras, que no tuvieron el comportamiento que tuvieron las tropas del general Guillermo Carr Bereford. No, esto fue terrible. Pero no quiero dar una opinión personal, voy a decir, bueno, Jorge Olarte les tiene mucha ojeriza. No, voy a leer lo que escribió un testigo de los hechos, un porteño llamado Ignacio Núñez, quien dijo:
Estos crueles enemigos hicieron tantos destrozos en los arrabales y barrios que iban tomando de esta capital que son inexplicables, pues saquearon y mataron sin distinguir edad, pues fue tal su temeridad que hasta los niños de pecho, que eran varones, los mataron, y aún mujeres embarazadas. Y hubo criaturas que, aunque no mataron por ser varón, les cortaron las manos. Tiranía que ni entre los pueblos bárbaros se ha visto. Entraban en las iglesias y a las imágenes a sangre y fuego, ¿no? Las robaban, las destruían. Robaban todo lo que podía y lo que no lo hacían pedazos, no perdonando su furor ni lo más sagrado de los templos, llevándose hasta los vasos sagrados, custodias, cálices y demás alhajas. Y finalmente hasta violaban a las mujeres a la fuerza, siendo muy pocas las casas por donde pasaban los gentlemen, acoto yo, los gentlemen británicos, que se libraban de su codicia e infernal furia. Eso es lo que tuvo que soportar la población civil de Buenos Aires de estas 9.000 ferocidades, que por supuesto no fueron todos, pero con que hayan sido 100 es suficiente para que lleven un baldón de la inmoralidad del ataque. Esa noche, cayó la noche, cesaron los combates, de noche no se podía combatir, el pueblo de Buenos Aires se daba cuenta que habían triunfado. Y así se acercaron en las fogatas, que se siguieron abasteciendo de madera, con muebles, con lo que pudieron encontrar. Hubo alguien, un ignoto guitarrista, que pensó a templar su instrumento. Y algún otro improvisó una copla, y bueno, de esa manera nació esta música que nos acompaña desde hace muchísimas charlas. El triunfo. Mejor nombre imposible. Que a nosotros, vuelvo a repetir, nos acompañan gracias a dos queridas amigas, Blanca Duchner en piano y en guitarra Isabel Sánchez, a quienes nuevamente y con mucho agradecimiento, yo las quiero mucho y bueno, se ve que es recíproco y muy dispuestas. Tocaron El Triunfo, nacido el 5 de julio de 1807. Es una música muy simple, pero para mí es una de las músicas más bonitas, más extraordinarias de la República Argentina, porque nació con ese nombre en el triunfo frente a las tropas del teniente general John Whittlesey, repito, en la noche del domingo 5 de julio de 1807. Y ya que estamos contando cosas que sucedieron en ese momento, no puedo olvidarme del nacimiento de la palabra gringo. Aconteció que el regimiento número 88, los Connaught Rangers, atacaron, de acuerdo a las disposiciones que tenían, al mando del teniente coronel Alejandro Duff y la iglesia de San Miguel. A esa iglesia era defendida, entre otros, por una pequeña colonia de irlandeses al mando de Thomas Craig, que hacía como 20 años, o 10 años, perdón, habían milagrosamente llegado a Buenos Aires porque el barco que iba se hundió por la Patagonia. Estuvieron presos de los indios unos meses, pero luego pudieron llegar a Buenos Aires, donde fueron muy bien recibidos, se insertaron en nuestra población, la mayoría de ellos eran carpinteros, y eran llevados desde su querida tierra natal, Irlanda, por ser muy revoltosos al dominio británico, aparentemente los enviaban a la India. La cuestión que el barco naufragó y terminaron en Buenos Aires. ¿Para qué? Hicieron desertar a muchos hombres irlandeses de la invasión de Hereford en 1806 y en 1807 estaban ahí con armas en la iglesia de San Miguel. Cuando detectan que llega este regimiento 88 y se dieron cuenta porque este regimiento tenía en su uniforme algunos
vivos verdes de la Verde Irlanda y un trébol, una bandera con tréboles, empezaron a gritar a sus compatriotas que se fueran, que se vinieran con ellos, váyanse, váyanse, y les gritaban a los verdes que se vayan. Entonces les gritaban Green Go, Green Go, Green Go, gringo, 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 y ante los porteños que no entendían qué pasaba, veían que estos le gritaban gringo y los otros levantaban las manos y venían corriendo con los fusiles y se pasó casi todo el regimiento a nuestras tropas. Otro milagro ocurrido en la insólita y heroica defensa de Buenos Aires el 5 de julio de 1807. Aquí, en la iglesia, frente a la iglesia de San Miguel, en la ciudad de Buenos Aires, nació la palabra gringo, que es usada en toda Latinoamérica o Hispanoamérica para definir al extranjero. Así que fíjense qué notable cómo nació, gracias a estos locos irlandeses, estos locos lindos, la palabra gringo. El 6 de julio amaneció con algunos pequeños disparos, algunos pequeños breves intercambios de disparos, pero de pronto llegó tarde el bombardeo naval, ¿no? Porque ya no hizo mella en el pueblo. El general Gower, al atardecer de ese día, se dirigió con bandera blanca al fuerte para ver cómo continuaba o no continuaba la cosa. Gower sabía que habían perdido, y que habían perdido usando su plan, que fue malísimo, el de ir con 13 columnas, ¿no es cierto? Al otro día le fue entregada la respuesta con otro parlamentario español, en este caso a Whitlock, y se le dijo que la rendición debía ser total, pero se les permitía embarcarse con el armamento portante y, entre otras cosas, por pedido especial de Martín de Álzaga, también debían abandonar la banda oriental. Whitlock, verdaderamente derrotado, todo su comando estaban aterrorizados de lo que había pasado, no entendían lo que había pasado, como un populacho, una gentuza les había ganado, accedieron. Y así fue como el 7 de julio de 1807 se firmó la rendición de los invasores británicos en una escueta nota redactada y firmada por John Whitlock por las tropas de tierra y George Murray por la flota de mar. La misma dice así, creo que vale la pena. Plaza de Toros, julio 7, 1807. Señor, tenemos el honor de comunicar a vuestra excelencia que, inspirado solamente de los motivos que ha expresado a vuestra excelencia el mayor general Levison Gower, consentimos en las condiciones propuestas y que se han nombrado oficiales para que, unidos a los de vuestra excelencia, que vuestra excelencia nombre, se tomen disposiciones para el recibo de los prisioneros, el embarco del ejército inglés y demás particularidades. Tenemos el honor de ser sus obedientes servidores. Vuelvo a repetir, John Whitlock y George Murray. Repiques de campanas, algo extraordinario, tiros al aire, se había ganado. Pero demostrando la calidad moral de nuestros antepasados, se le brindó a todos los heridos la mejor de las atenciones. No hubo distinción si eran británicos o propios. Hubo un hecho que demuestra que dentro de los invasores hubo gente, caballeros verdaderos, gentlemen, como dirían ellos, y los hubo, y fueron muchos. Uno de ellos fue el coronel Sir Enrique Cadogan, que sabiéndose que se moría por las heridas recibidas, de pronto dijo: ¿qué tropa es esa de escudo en el brazo que por valientes y generosa había admirado él y los suyos? Se refería a los patricios.
Y entonces él solicitó ser enterrado, miren qué cosa hermosa dentro de la barbarie de la guerra, ser enterrado dentro del espacio del regimiento de los patricios de Buenos Aires, porque él deseaba dormir el sueño eterno bajo la salvaguardia de los valientes que lo habían vencido y atendido. Enrique Cadogan, un caballero británico, que los hubo. También hubo bajezas, como ya lo expliqué, pero una de cal y una de arena. El regimiento de patricios, ese escudo que él se refería, era este, que ustedes lo ven, tiene la B larga y la A, Buenos Aires. Hoy, nuestro querido regimiento de patricios tiene este escudo. Este fue el que combatió en 1807 y este es el actual. Bueno, se termina la invasión. A los pocos meses, 2 meses más tarde, se produce el repliegue total de los británicos. No voy a adelantar nada de lo que viene en el último capítulo, solo el título, El chivo expiatorio. Ustedes van a ver la vergonzosa, la asquerosa forma en que el gobierno, el ejército y la Royal Navy encontraron a un culpable para justificar la más humillante y absoluta derrota sufrida en toda su historia, cosa que a nosotros los argentinos de bien, porque los hay y somos la gran mayoría, nos debe enorgullecer. Si logramos vencerlos a ellos, a la primera potencia mundial, junto con la Francia napoleónica del momento, ¿por qué no podemos vencer y salir de este pantano vergonzoso en el que nos encontramos y desenvuelven nuestras vidas? Muchas gracias. La próxima va a ser la última charla de este año. Buenas tardes.